Amados hermanos y amigos, les invitamos a estudiar con nosotros la Primera de Corintios, el capítulo 12, en esta serie de estudios sobre quién es el Espíritu Santo, qué hace Él a favor de la humanidad, cómo se manifiesta el Espíritu verdadero en la iglesia verdadera, que es la iglesia de Jesucristo. La Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implican esas palabras? El deseo del apóstol Pablo, al igual que el nuestro en esta mañana, es que los hermanos no desconocieran, que los hermanos tuvieran el conocimiento pleno de lo que eran los dones del Espíritu. A diferencia de hoy día, en el que se hace énfasis solamente en 3 dones, profecía, sanidades y lenguas, el apóstol Pablo quería que los hermanos conocieran de todos los dones. Nosotros hemos de estudiar para el beneficio suyo, amigo que me escucha, para que pueda ir más allá de lo que son los dones de los cuales más se habla y que se falsean en el día de hoy. Y por eso, en esta ocasión, hemos de hablar sobre todos los dones que aparecen en este capítulo de la Biblia. Sí, amados, porque mucho se habla hoy día de los dones. Muchos predicadores siempre están nombrando los dones, etcétera, pero ¿cuántos hablan, por ejemplo, de la duración de los dones? Que también es tema del Nuevo Testamento. Todo esto lo queremos exponer a base de la Biblia para que tengamos pleno conocimiento de qué eran los dones, de qué se trata, de la duración de los dones sobrenaturales, etc. Antes de que vayamos a la explicación de los dones, creo menester y prudente que pongamos a nuestra radioaudiencia en un cuadro, le presentemos cómo era la iglesia en el primer siglo cuando el apóstol Pablo hablaba de el conocer todos esos dones. ¿Cómo era la iglesia en el primer siglo? Referente a tener o no tener la palabra escrita, hermano, tenemos una gran bendición ahora mismo, ¿no? Tengo la Biblia completa delante de mí. ¿Y usted? Correcto, pero no tan solamente eso. La tenemos en español, pero la tenemos en inglés y en cientos de dialectos e idiomas en el mundo entero. La Biblia completa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Toda la profecía, toda la voluntad de Dios revelada, como dice Romanos el capítulo 12 y verso 1 y 2, para que sepamos cuál es la verdadera, buena y santa voluntad de Dios. En este mundo hay algo perfecto. Hay tanto que, ¿verdad? Casi nada en este mundo. No se puede decir en cuanto a las cosas de este mundo que sean perfectas, pero hay algo perfecto en el mundo. La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. Fue profetizada como que vendría. Y es señal cuando se completara de que cesarían los dones. Así mismo. Así que usted, amado, también puede tener este libro perfecto, completo. No le falta nada. El mensaje total de Dios para nosotros. Contrario a lo que nos quieren enseñar algunos que tergiversan y tuercen las escrituras diciendo que la Biblia está incompleta, que la Biblia le hace falta otro libro. Las escrituras enseñan todo lo que tenemos que saber para ser salvos. Y nos dicen además que ellas son suficientes para hacer al hombre preparado para toda buena obra y que son completas. Y dice más aún que el que le añada a estas escrituras, el tal va a sufrir las plagas. Será anatema, además. Será anatema, sí dice. Así que no se deje engañar. Usted tiene la Biblia completa, no necesita otro libro. Los textos aludidos son Apocalipsis, el capítulo 22, la última parte, donde dice que no debiéramos añadir nada a la profecía, que de hacerlo sufriremos las plagas que están escritas en el libro. También
Tenemos en la segunda de Timoteo, capítulo 3, la última parte, donde se habla de la palabra del Señor inspirada que puede perfeccionarnos, que puede darnos, capacitarnos con todo lo que nos hace falta para llegar a la perfección en el Señor. Pero esa bendición y ese privilegio que usted, amigo que me escucha, puede tener, porque a lo mejor usted no tiene una Biblia. Y si usted no tiene una Biblia en la mano, lo lamentamos muchísimo porque se está perdiendo de una gran bendición. Escríbanos que podemos mandarle una Biblia. Pero en el primer siglo no era así. No tenían la palabra escrita, o sea, la revelación completa. Tenían el Antiguo Testamento, o sea, la ley y los profetas. Los judíos tenían el Antiguo Testamento, los gentiles que tenían las fábulas de los griegos y los romanos. Precisamente. Así que cuando comenzó la iglesia, ¿en qué día? En el día de Pentecostés. ¿De qué año? Del año 33, por supuesto, porque sabemos que Pentecostés es una fiesta judía que se celebra todos los años. Pero que este día de Pentecostés es especial porque ahí se inaugura el reino del Hijo de Dios. Y se paran los apóstoles y predican. Y tienen en la mano el Nuevo Testamento completo, comenzando con Mateo y hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo entra en una nueva comisión, en un nuevo trabajo, porque sabemos que antes de Pentecostés el Espíritu Santo estuvo obrando por toda la historia de la humanidad y aún en la creación aparece el Espíritu Santo obrando. Y durante toda la historia de Israel aparece también gente haciendo milagros. O sea que las cosas que aparecen en el día de Pentecostés como obras del Espíritu Santo no significa que solamente ahí comienzan a hacerlo. No. Que queremos hacer esa salvedad, sí, para que los hermanos y los amigos que están escuchando entiendan que el Espíritu Santo no comienza su obra en Pentecostés, pero que lo que comienza allí es un nuevo tiempo, una nueva era, un nuevo trabajo, una nueva misión del Espíritu Santo ya en los apóstoles, en los hombres escogidos de Dios de todas las naciones. Revelando el Espíritu verbalmente por medio de los apóstoles la palabra. O sea que en el día de Pentecostés, Pedro y los demás apóstoles no tenían el Nuevo Testamento en forma escrita, ¿no? No lo tenían, no lo podían tener porque se estaba comenzando una nueva era, una nueva revelación de la palabra. Sí, así que cuando Pablo y Silas y Bernabé salen a evangelizar, ¿qué porción del Nuevo Testamento llevan ya en forma permanente, es decir, en forma escrita? Bueno, en ese momento lo único que llevan y de hecho hacen alusión es a las profecías del Antiguo Testamento. Por eso van a las sinagogas, porque es en la sinagoga donde se estudiaba la profecía, la ley y los profetas, el antiguo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y que otras personas pues llaman las escrituras hebreas. Eso era lo que buscaron, eso fue lo que buscaron los de Berea, quienes fueron llamados nobles, porque escudriñaban las escrituras a ver si lo que decía Pablo era cierto. Y eso era lo que no querían aceptar los judíos, porque lo tenían escrito, pero era las profecías del Antiguo Testamento. Interesante. Entonces, ¿qué fue el primer libro del Nuevo Testamento escrito? La primera de Tesalonicenses no era el libro de Mateo, amados. Mateo, el Evangelio, figura en primer lugar entre los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pero el primer libro, mejor dicho, la primera carta inspirada, era la que escribió el mismo Pablo a los tesalonicenses en el año 51 del primer siglo. La primera carta, amados. Así que andaban sin el Nuevo Testamento en forma escrita, pero el Espíritu iba anunciando la verdad por medio de los dones. Ahí es donde podemos enfocar correctamente los dones, qué fue el propósito de los dones, etcétera. Sí, antes de usted hacer esa salvedad, yo quería decirle, ¿se imaginan ustedes a un predicador sin la Biblia, sin el Nuevo Testamento? Pues en aquellos días era de esa manera. Así era. Muy interesante, en verdad. Y tenemos que, si queremos comprender la función de los dones en la iglesia primitiva, es imprescindible tener presente esta verdad fundamental. En la iglesia primitiva,
comenzando en el día de Pentecostés y hasta, por ejemplo, el año 51, no existía ningún libro, ninguna carta del Nuevo Testamento en forma escrita, amados. ¿Cómo se anunciaba la verdad? A través de los dones se anunciaba la verdad y se confirmaba por medio de milagros, señales, etc. Dice la palabra con relación a lo que usted acaba de hablar. Dice en Hebreos, el capítulo 2 y verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esos repartimientos del Espíritu Santo es a lo que nos referimos como los dones del Espíritu Santo. Sí, así mismo. Así mismo es. Así que todo esto lo tenemos que estudiar, lo tenemos que tener en cuenta para poder comprender el propósito de los dones en la iglesia primitiva. Entonces, el apóstol Pablo podrá estar satisfecho en el seno de Abraham de que nosotros también en el siglo XX no vamos a desconocer de los dones del Espíritu Santo. Sí, porque él escribió todo aquí, todo para nosotros, explicando qué eran los dones, el propósito de los dones y la duración de los dones también. Todo esto lo tenemos aquí en esta carta dirigida a la iglesia en Corinto. Los capítulos 12, 13 y 14 tenemos el propósito, amados, de estudiar con ustedes detenidamente esta porción de la primera de Corintios que tiene tanto que ver con los dones. Resumiendo entonces, podemos decir que, número 1, el día de Pentecostés comenzó un nuevo ministerio, por decirlo así, del Espíritu Santo, donde iba a enseñar y edificar, o sea, darle conocimiento a la iglesia que estaba en sus comienzos, porque no existía la voluntad escrita como una norma o como una regla o como un canon. O sea, no había una medida por el cual dejarse llevar, y el Espíritu edificaba a las iglesias por medio de los dones del Espíritu. Habría entonces en cada iglesia diferentes personas con diferentes dones para que la iglesia pudiera crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Eso es así? Así lo comprendo. Entonces, una vez que se escribe la palabra, no hay necesidad para dones. ¿Es lo que usted quiere decir? Así lo debemos entender que dice Pablo, exhorta aún a la iglesia en Corinto, en la primera carta, el capítulo 4, el versículo 6, dice él, que aprendamos a no pensar más allá de lo escrito. De lo escrito, así advierte Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra escrita es permanente. La palabra del Espíritu que siempre está disponible para nosotros, que no hay que cambiarla, que es palabra perfecta. Usted sabe, hermanos santos y amados que nos escuchan, un gran problema en el mundo religioso del llamado cristianismo hoy día es que la mayoría de los predicadores no creen en la perfección de la Biblia. En esta ocasión, mediante esta conferencia, estamos afirmando que la palabra del Espíritu ha sido totalmente revelada y la tenemos toda en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tantos líderes espirituales hay que dicen, no, después del Nuevo Testamento Dios ha seguido dando revelaciones, aún por medio de tradiciones. Dicen que hay que tener en cuenta las tradiciones para tener toda la revelación y que Dios hoy día, dicen otros, alegan que Él sigue añadiendo a la revelación del Nuevo Testamento por medio de nuevas profecías, nuevas revelaciones. Yo no lo creo así. Para mí el Nuevo Testamento es perfecto. Fíjense la contradicción de estos falsos profetas. Uno de estos falsos profetas, famosísimos por cierto en el mundo hispano y penetrando ya el mundo angloparlante, dice que refiriéndose a las mujeres de la iglesia, yéndose ellos a los extremos, que si las mujeres no visten como ellos dicen que deben vestir y que se comportan como ellos dicen que deben vestir y que lo sustenta la palabra, y que esas mujeres, las que no quieren obedecer la palabra y que esperan recibir una confirmación sobrenatural en un sueño, en una revelación, en una visión, en una profecía o cualquier otro tipo fuera de las escrituras, que cojan las escrituras y las boten
porque entonces de nada sirven. Ellos mismos se contradicen al enseñar que la palabra es suficiente para poder perfeccionar al hombre o al cristiano para toda buena obra. Sin embargo, ellos no la siguen. Ellos se la pasan hablando sobre sus propias interpretaciones, sobre sus ideas preconcebidas, marroneando la Biblia para que diga lo que ellos quieren que digan. Ese es el cuadro de confusión que presenta el espíritu de error que dirige a esos falsos profetas del sectarismo y del denominacionalismo, tanto de la tradición como del avivamiento. Dice Pablo entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el propósito de nosotros, sus servidores, el hermano Santos y este hermano que le habla, es exponer lo que dice el Espíritu en este mismo pasaje. Hermano, vamos a comenzar ahora con el 4 y hasta el 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios. ¿A qué se refiere los ministerios que el Señor estableció en la iglesia primitiva, de apóstoles, de maestros, de pastores, etc.? Esos ministerios basados, en primer lugar, es decir, al comienzo de la iglesia, en los dones. Y luego más tarde, perfeccionar a la palabra, en la palabra misma, revelada y escrita. Y también dice en el 6, diversidad de operaciones. Ya el hermano Santos nos ha traído las palabras de Hebreos, el capítulo 2, en el versículo 4, donde dice que Dios confirmaba la palabra, el origen divino del evangelio por medio de prodigios, señales, etc. Diversas operaciones del Espíritu autorizadas por Dios mismo. Y luego el 8. En el 8, hermano, comienza una lista de dones. Correcto. A continuación, leemos, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hermano, ¿quiere explicarnos, por favor, lo que significa don de sabiduría? Usted ha dicho que hoy día se habla mucho de sanidades, de profecías, de lenguas, etc. Pero aquí la lista no comienza con lenguas. Seguramente comienza con sabiduría y continúa ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas o géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Podemos comenzar con el primero, sabiduría. Recordamos en esto al rey Salomón, que pidió sabiduría de Dios. Podemos decir que fue el primero que tuvo don de sabiduría, pues tenía una sabiduría que fue dada de Dios mismo. Por encima de todo hombre, Salomón tenía sabiduría divina, don de sanidad. Y en la iglesia primitiva tenía que haber ese don para que pudieran dirigir la iglesia. El apóstol Pablo afronta una situación difícil en la iglesia, diciéndole que no hay ni uno sabio de vosotros que pueda juzgar. Antes tienen que ir a los gentiles. O sea, que el don de sabiduría iba más allá de lo que un hombre regular podía tener, pues era un don que venía, una sabiduría divina. El don de ciencia. El don de ciencia no se refiere a las ciencias naturales ni a las ciencias sociales, sino al conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el don de ciencia. Esta persona recibía de Dios la voluntad divina. Tenemos además la fe. Tenemos en el caso de la fe algo que podemos relacionarlo con el obispado. Los obispos, los ancianos, los presbíteros, los que iban a dirigir la iglesia, Pablo orienta a la iglesia hacia estos hombres para que sean ellos los que oren y unjan con aceite a los enfermos. ¿Por qué?
Pues porque la oración de fe es la que verdaderamente escucha a Dios. Y entonces los ancianos tenían que ser unos titanes de la fe. O sea que el don de fe es algo que va por encima de la fe regular de cualquier cristiano. Es aquel hombre el que tenía don de fe, que motivaba a los demás en momentos de persecución, de tribulación, y a ellos mismos a seguir adelante. Ahorita podemos mencionar el caso de Policarpo. De Policarpo, que ese es el mismo varón que vivió parte de su vida durante el tiempo de los apóstoles, en particular el apóstol Juan. Tengo entendido, este varón pasó muchos años en la iglesia como seguidor de Cristo. Entonces vino una persecución y los romanos querían obligar a todos los creyentes de aquel tiempo a negar a Cristo. ¿Y qué dice Policarpo? Por tantos años, dice él, si mal me acuerdo, él dice, porque ya era un hombre bien viejito, él dice, por 80 años he conocido a mi Cristo y lo he servido y nunca me ha defraudado, porque habría de negarlo ahora. Una fe tremenda. Esta fe de la que habla Hebreos el capítulo 11, el versículo 6, dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. No es una fe sobrenatural, amados. Esa es la fe que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ninguno puede salvarse sin esa fe, que viene por medio de la palabra. Pero este don de fe, ya estamos hablando de una fe sobrenatural que impulsaba a los que recibieron este don a seguir adelante siempre en el evangelismo, en la obra de la iglesia, a pesar de los conflictos, de las persecuciones y todo, siempre con esa fe victoriosa, siempre predicando el evangelio, aún en medio, llevando la iglesia hacia adelante, aún en medio de las grandes persecuciones. Entonces el don de fe sobresalía de entre la iglesia. El cuarto es dones de sanidades. Podían sanar diferentes situaciones, diferentes enfermedades físicas, enfermedades mentales, todo tipo de enfermedades. Por eso habla de dones de sanidades. A hacer milagros se refiere a hacer cosas sobrenaturales. Me recuerda el caso, por ejemplo, de Pedro, que caminaba por encima del agua hasta que perdió la fe. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo, que fue mordido por una serpiente y no pasó nada. Tenemos el caso de Pedro y Juan, que sanaron, hicieron un milagro ahí, sanaron a un hombre que había nacido cojo, ¿no? ¿Algún otro milagro que usted recuerde? ¿Qué le parece lo que hizo Pablo en la isla de Chipre cuando hizo que se quedara ese hombre Bar Jesús completamente? Ciego. ¿Sucede esa clase de milagro hoy día? Yo no he visto a nadie que lo haya hecho todavía. Tenemos el don de profecía. Este es el don preferido de Pablo, el cual debe usarse ¿para qué? Para edificar, para instruir y para consolar, dice el capítulo 14 de esta misma carta, la primera a los Corintios. O sea que no se usa para saber cuánto dinero tiene usted en el bolsillo. No creo. Solo nos quedan discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lengua, los cuales interpretaremos o explicaremos en la próxima conferencia. Dios les bendiga ricamente.